Evangelio según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Hola amigos y amigas, nos encontramos ante un texto de no fácil interpretación en esta ocasión, un texto que es de un género literario llamado apocalíptico. El género literario apocalíptico fue utilizado en el judaísmo y luego en el cristianismo 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Este género literario apocalíptico se utiliza y Jesús entonces también echa mano, se vale de este género literario para dejarnos su mensaje de salvación. Claro que podemos caer en la tentación de experimentar miedo frente a estas propuestas, frente a estos textos que parecieran darnos a entender que se viene el fin del mundo. De hecho, cuando se habla de fin del mundo, aparecieron muchas sectas, muchas expresiones religiosas, fanáticas, fundamentalistas, que incluso se valieron de algunos textos de la Biblia para basarse sobre eso y entonces decir que se viene inmediatamente, de modo inminente, el fin del mundo. Por ejemplo, el texto de San Pablo en su segunda carta a Timoteo dice lo siguiente: los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Pareciera que esta expresión respecto a la cercanía del fin del mundo, ya entonces esto lo tenemos, todo esto existe entre nosotros. Entonces, ¿qué significa? ¿Está cerca ya el fin del mundo? ¿Se va a acabar la historia? Evidentemente muchos se valen de estos textos para decir, claro, esto es lo que ya estamos viviendo, por lo tanto se viene el fin del mundo. En realidad, la persona de Jesús, podríamos decir, con su Pascua, con su resurrección, inaugura el fin del mundo. ¿Cómo es que ya estamos entonces en el fin del mundo? Claro que sí, estamos en esta etapa final de la historia que ha inaugurado Jesús. Jesús con su predicación ha inaugurado un mundo nuevo. Y este es el fin del mundo. El mundo antiguo, con la mentalidad antigua, quiere desaparecer, debe desaparecer. Entonces, en el judaísmo se vino gestando esta idea de que el hombre, el religioso, el judío religioso, ha vivido inmerso en ciertas circunstancias de egoísmo, y entonces todo este mundo tiene que desaparecer porque es un mundo salvaje. Por eso hay una búsqueda de un mundo nuevo, de un mundo mejor. Dios da la respuesta a esta búsqueda con el envío de Jesús de Nazaret. Él inaugura un tiempo nuevo, Él inaugura un mundo nuevo.
¿Y quiénes son los protagonistas para llevar adelante esta transformación del mundo? Los cristianos, los discípulos de Jesús. Entonces somos aquellos que llevamos adelante esta propuesta nueva de Jesús de Nazaret. En la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo va a decir lo siguiente: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera. Por lo tanto, el Evangelio también quiere, como San Pablo, quiere prevenir a la comunidad acerca de todas estas ideas que andan dando vuelta. Ya en aquel momento se pensaba en la llegada inminente del reino de Dios, pero que significaba también una finalización física, material de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Creo que el Evangelio fundamentalmente quiere darnos el mensaje de un fin del mundo, pero no en ese sentido, sino en el final de esta historia que ha acompañado a la humanidad, que ha significado para el hombre ser lobo del hombre. Eso tiene que terminar, eso tiene que finalizar. Entonces tiene que darse lugar a un mundo nuevo. Este mundo nuevo está inaugurado por la propuesta de Jesús, que tiene como centro la predicación de Jesús, tiene como centro el reino de Dios. Y este es el mundo nuevo, entonces, el reino de Dios. Un reino nuevo en el cual el amor es lo fundamental. La búsqueda del bien de los demás es el precepto de Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar aparece Jesús, que va con sus discípulos. Sabemos que el Evangelio de Lucas pone alrededor de unos 10 capítulos en este viaje que Jesús hace de Galilea a Jerusalén. Le dedica 10 capítulos a este Jesús que va de Galilea a Jerusalén. Ahí termina este camino de Jesús que va a terminar en Jerusalén, donde va a cumplir su Pascua. Allí en Jerusalén está el templo. Sabemos que el templo de Jerusalén es una de las obras majestuosas, podríamos decir, una de las maravillas del mundo. Se decía en aquel tiempo que era una de las maravillas del mundo. Quien no conocía el templo de Jerusalén, la hermosa explanada del templo y luego el santuario del templo, no conocía una de las obras más grandes del mundo, de las maravillas del mundo. El templo de Jerusalén, hecho en el año 19 a.C., fue mandado a hacer por Herodes, y el templo de Jerusalén, como decíamos, tiene hermosas esplanadas hecho con piedras preciosas, hermosamente ordenadas, y luego existe el santuario. Se dice que Herodes mandó a hacer el santuario por sacerdotes. Solamente los constructores del santuario fueron sacerdotes, más de 1.500 sacerdotes dedicados un año exclusivamente para hacer el santuario del templo, porque Herodes pensaba que las piedras del santuario debían ser tocadas solamente por manos de sacerdotes. Este templo de Jerusalén, una obra maravillosa, majestuosa, sabemos que es destruido en el año 70 con la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén, la invasión a Jerusalén, la caída del templo, la destrucción del templo de Jerusalén. Esta hermosa obra que Jesús la conoció. El Evangelio de hoy pone en boca de Jesús esta expresión: de lo que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Sabemos que el evangelista Lucas ya conoce la caída del templo, la destrucción del templo. Lucas escribe alrededor del año 85, entonces ya sabe que este templo majestuoso cae. ¿Qué significa esta caída del templo? ¿Acaso Jesús es adivino y entonces está vaticinando la caída del templo, la destrucción del templo, lo está vaticinando? No es que Jesús sea un adivino. Jesús no es un mago ni un adivino. Lo que hace el escritor del Evangelio, poniendo en boca de Jesús este relato sobre la caída del templo, sobre la destrucción del templo, está indicando la finalización de un mundo religioso en el cual el hombre ofrecía a Dios sacrificio y entonces obtenía sus dones, sus bienes, sus bendiciones. Esta manera de relacionarse con Dios, este es el mundo viejo, el mundo antiguo. El templo debe caer, el mundo antiguo debe terminar.
Esto es lo que pretende enseñar el escritor del Evangelio. Y entonces Jesús inaugura un tiempo nuevo y una manera nueva en la cual el hombre se puede relacionar con Dios. No es que los hombres puedan comprar los beneficios de Dios a través de sacrificios. Esto ya lo denuncian los profetas, Oseas, los profetas denuncian esto de un Dios que rechaza los sacrificios, estos sacrificios de animales que los hombres religiosos judíos ofrecen en el templo. Este Dios rechaza esos sacrificios, pero en su lugar Dios quiere obras de caridad, obras de amor, buenas obras. Este es el sacrificio agradable a Dios. Esto van a decir los profetas. Por lo tanto, se trata de la caída, la destrucción del templo. Y entonces es la destrucción, la finalización de un mundo religioso que tiene un concepto de Dios en el cual podemos de alguna manera sacar los favores de Dios cuando nosotros a Dios le ofrecemos simplemente sacrificios. Jesús inaugura un tiempo nuevo. Por eso estamos ya en este tiempo nuevo que Jesús ha inaugurado. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, para llevar adelante el reino de Dios, esta propuesta de Jesús, estamos nosotros, discípulos suyos. Pero Jesús no nos dice que nos va a ir bien. Parece un mensaje desalentador, parece un mensaje pesimista. ¿Cómo es que no nos va a ir bien? Ciertamente, Jesús dice, ni un cabello se caerá de su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que todo nos va a ir bien, que vamos a estar cuidados por Dios de tal manera que los discípulos de Jesús, la iglesia, la comunidad de Jesús, quienes llevan adelante la predicación del reino, ¿todo les va a ir bien? La historia les dice esto. Bien sabemos el final trágico de los mártires, de hombres y mujeres que han perdido todo por seguir a Jesús, que han perdido su trabajo, que no les ha ido bien. ¿Por qué entonces el Evangelio dice que Jesús va a estar con nosotros, que no se caerá ni un cabello de nuestra cabeza? Porque finalmente, cuando miramos la realidad de esta entrega de un creyente, pero desde la mirada de Dios, sabemos que esa entrega no es en vano. Sabemos que en esa entrega Dios está sosteniendo esta historia humana de un creyente. Este creyente que pone toda su carne en el asador, que pone toda su vida a disposición de Jesús el Maestro y lleva adelante este proyecto de Dios, aunque a veces esto signifique una desventura, aunque a veces signifique una desventaja, pero él pone toda su vida al servicio del plan de Dios. Y entonces al final Dios dará la respuesta. Al final habrá un triunfo de la vida sobre la muerte, porque esto es el proyecto de Dios. Nosotros, discípulos de Jesús, entonces estamos llamados a perseverar. Por eso el final del Evangelio dice, gracias a la constancia ustedes salvarán sus vidas. La constancia, la perseverancia, esto es parte de la esperanza. La certeza de que no siempre todo nos va a ir bien, pero la certeza de que al final todo terminará bien. Esta es la certeza que tiene un discípulo de Jesús. Por eso, frente a estos textos apocalípticos, no son textos para inspirarnos miedo, no son textos para que nosotros entremos en desesperación, al contrario, son textos que nos indican la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Todo esto que significa lo que hemos leído de San Pablo a Timoteo, egoísmo, esto que nosotros criticamos diariamente o que nosotros vemos diariamente, dónde va a parar el mundo en el cual nosotros estamos, dónde va a parar todo esto, esta realidad negativa en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cuántas veces nos preguntamos? Bueno, todo esto no es una indicación de que se va a terminar el mundo. Es una indicación de la realidad en la cual nosotros estamos inmersos y desde la cual nosotros estamos llamados a vivir unidos a Dios, a ser fieles a Jesús, a ser fieles discípulos suyos, porque Él nos ha llamado para eso. Hasta la próxima.